Tiene la palabra el asambleísta ponente, presidente de la comisión, Mauro Andino. Gracias, compañero presidente, compañeras, compañeros asambleístas. El Parlamento Nacional, esta mañana y esta tarde, va a llevar a cabo un debate histórico, trascendental y de singular importancia para los ecuatorianos y ecuatorianas y para todos quienes habitamos en este país. Porque sin lugar a dudas, este debate, que lo considero que será rico, será técnico, será propositivo, nos servirá para que nosotros podamos aportar, sugerir y hacer las propuestas necesarias para enriquecer de mejor manera el contenido del informe para segundo debate. La propuesta del proyecto de Código Orgánico Integral Penal, presentada por el Ejecutivo, por el compañero presidente de la República, Rafael Correa Delgado, conjugó los distintos ámbitos de la legislación penal: el sustantivo, el adjetivo y el ejecutivo en un solo cuerpo normativo, traducido en más de 1000 artículos, con la pretensión de armonizar todo el sistema penal, adaptado lógicamente a la Carta Fundamental, a los documentos e instrumentos internacionales, en particular de derechos humanos, más aún cuando nuestra Constitución es garantista y señala en el artículo 1 que el país, que el Ecuador, vive un Estado constitucional de derechos y de justicia. Durante más de 7 meses consecutivos, el trabajo de la Comisión sobre este proyecto ha sido arduo, ha sido difícil, ha sido complicado, pero yo quiero resaltar la participación de varias compañeras de las compañeras de la Comisión, de algunos compañeros de la Comisión, que con sus aportes, con sus observaciones y sugerencias, hemos podido sacar adelante este informe para primer debate. Por eso, mi reconocimiento a mis compañeras y compañeros de la Comisión. Han transcurrido, señor presidente, 2 siglos desde que Beccaria pronunció su primera palabra humanitaria. Sin embargo, sus ecos permanecen quizás ahora con acentos más firmes, más sólidos y más fuertes. Llegamos al siglo XXI, que ha instalado el derecho penal en el centro de la escena cotidiana. Frente a eso, debemos considerar que nuestra Constitución ha sentado los pilares de la justicia y el summa causa o el buen vivir como fundamentales, como ideal de una sociedad que se reconoce como un Estado que asegura los derechos y las libertades de los ciudadanos y de las ciudadanas. La seguridad es un valor, sí, compañeros y compañeras, pero mantenerla sin defender los derechos humanos sería una tremenda contradicción. El fin primordial de las leyes radica en garantizar de forma universal la justicia en las relaciones humanas, en aras de alcanzar el bien común. Aquí hay grandes abogados, grandes jurisconsultos, y saben que lo que estoy sosteniendo está pegado realmente a la verdad. Si una ley se promulga con el fin de favorecer los intereses de unos pocos, dicha ley estaría atentando a este principio. Dicha ley no tendría razón de hacer. Por ello es que este proyecto de ley estamos legislando para los 14 millones de ciudadanos y ciudadanas, y no en beneficio o en perjuicio de determinados sectores que tiene la patria ecuatoriana. El país
Entonces, señor presidente, vive en estos momentos una transformación de su sistema penal. El proyecto ha sido depurado y reestructurado en un gran porcentaje de acuerdo a lo que se nos presentara a la Comisión de Justicia. Una vez que se detectó que todos los libros contenían principios, garantías, derechos y en general normas rectoras que podían constituir un eje transversal del Código, se decidió entonces construir un libro preliminar que contiene la finalidad, las garantías y principios generales, los derechos, la interpretación y los ámbitos de aplicación aplicables a todo el cuerpo normativo. Desde el primer artículo que ustedes pueden revisar, se delimita su finalidad y objetivos. Y aquí quiero destacar algo. En el interés de mostrar este nuevo paradigma, señor presidente, me propongo primero referirme al derecho penal de última ratio. Segundo, justificar la necesidad de procedimientos eficaces para garantizar la no impunidad. Y tercero, demostrar que una víctima integralmente reparado y un condenado resocializado cierran el círculo necesario para constitucionalizar el derecho penal. Si cumplimos con estos grandes objetivos, diremos que hemos cumplido con nuestro deber, que hemos cumplido con nuestra obligación al dotarle al país de un código integral penal que recoja todos estos grandes fines y todos estos grandes objetivos. La intención de modernizar el sistema penal ecuatoriano torna necesario aplicar el principio de la última ratio. Ello puede implicar indudablemente descriminalización, pero también criminalización. El derecho penal va a ser siempre, mientras haya Estado, una gran necesidad. Eso hay que restringirlo al mínimo posible y dejar el resto de conflictos a soluciones políticas, económicas, sociales, culturales, etcétera, etcétera, que también tienen el carácter de control de un tipo informal dentro de los sistemas sociales. Desde esta perspectiva, que hay ciertos derechos o intereses cuya lesión afecta a toda la humanidad. Dentro de este primer grupo se encuentran tipificados actualmente el genocidio y el etnocidio, delitos de lesa humanidad. Sin embargo, no se encuentran en el catálogo vigente, en el Código Penal, conductas como exterminio, esclavitud, desplazamiento forzado, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, agresión, que han sido incorporadas por la gravedad al daño al patrimonio humano y la necesidad de ser justamente penalizadas para evitar la impunidad por la falta de este nuevo tipo de delitos y por la falta de sanciones a los que me he referido. En el delito de trata de personas, cuya finalidad es la explotación en diversas formas, se ha detallado estas, como el comercio de órganos, la explotación sexual de personas pertenecientes a grupos de atención prioritaria, la prostitución forzada, los trabajos forzados, el matrimonio servil y la adopción ilegal. En los ámbitos contra la inviolabilidad de la vida, atendiendo a la norma constitucional, se ha tipificado el homicidio culposo por mala práctica profesional.
¿Y qué es lo que ha hecho la comisión al respecto? Desarrollar adecuadamente, como manda el artículo 54 de la Carta Fundamental, cuando habla de la mala práctica profesional y no únicamente de la negligencia médica o de la mala práctica médica. Yo pregunto, ¿acaso un ingeniero, acaso un consultor no será tan responsable como un médico por su mala práctica profesional? Claro que sí, compañeros y compañeras. Hace pocos meses se vino abajo, por ejemplo, un puente peatonal en construcción en Tambillo. Pasaba un vehículo y como consecuencia de ese percance, marido y mujer perdieron la vida. ¿Habrá o no entonces mala práctica profesional de ese constructor que no tomó las precauciones del caso, que el cálculo estructural a lo mejor no era el adecuado? Pues sí, señoras y señores, por ello es que hemos determinado como homicidio culposo por mala práctica profesional. Indudablemente que hay que mejorar el texto, indudablemente que hay que precisarlo de mejor manera. Reconozco que no es perfecto este trabajo, pero sí es perfectible con el aporte de ustedes, compañeras y compañeros, que nos puedan hacer llegar. Al integrar las distintas normas penales existentes y por la incidencia que tiene la violencia contra la mujer y la familia, se ha visto la comisión en la necesidad de crear como delito la violencia intrafamiliar, que actualmente es una contravención. Y quiero sumarme al unísono a la voz de mis compañeras mujeres, de Gina, de Marisol, de María Ángel, de Rosana, de Paola y de varias mujeres que categóricamente han dicho al país en esta mañana que la ley 103 no va a desaparecer. Esa ley debe seguir en firme, sí, pero con ciertos cambios, con ciertos reajustes que vayan de la mano de este Código Integral Penal, porque las mujeres han sido las víctimas de las agresiones físicas, víctimas de agresiones psicológicas, víctimas de agresiones sexuales. Los índices así lo dicen, y lo que se ha pretendido y se pretende en la comisión es que, al haber fallado un tanto como contravención, elevarlo a categoría de delito para precautelar de mejor manera aún los derechos de las mujeres y de su núcleo familiar. Al delito de plagio se ha sumado el de simulación de plagio, que afecta a tantas familias cuyos familiares inescrupulosos sacan provecho de la desesperación. Ya no hablamos del secuestro exprés, o ya no hablamos de ciertos tipos de delitos que vinieron efectivamente en el proyecto del Ejecutivo. Hoy les invito a que hagamos referencia al informe que la comisión aprobó y que es el documento oficial con el cual el Pleno, la ciudadanía y las organizaciones tenemos que debatir. El proyecto del Ejecutivo quedó atrás. Hoy tenemos un informe y en base a ello, insisto, tenemos que debatir. En la sección correspondiente a la integridad sexual y reproductiva constan en el proyecto la inseminación no consentida, como también la esterilización forzada. Hay que ir legislando y hay que ir creando también nuevos tipos de delitos para evitar la impunidad. Asimismo, se ha incluido en el proyecto del Código la responsabilidad de las personas jurídicas respondiendo a la tendencia penal en el mundo. Sí, compañeros y compañeras, esta es una tendencia que no solamente debemos llevarla a cabo en el Ecuador, sino en varios países. ¿Por qué, compañeros? Porque esto no es nada nuevo. Esto ya está legislado en varios países, como por ejemplo en Francia, en Chile, en Costa Rica, en Perú, en Estados Unidos, en Australia, en Sudáfrica y en varios países más. Con la misma visión de última ratio, se ha despenalizado la gran mayoría de formas de injuria. Únicamente se mantiene la calumnia como injuria calumniosa y la difamación.
Es decir, que se han depurado más de 18 tipos penales que están vigentes en nuestro ordenamiento. Otras conductas que han sido descriminalizadas son el estupro, el rapto, la bigamia, la zoofilia, la ofensa a cadáver, la provocación a duelo y otros más. La Administración de Justicia en el campo penal tuvo una renovación a partir del año 2000 con la implementación del sistema adversarial oral. Sin embargo, esta incorporación generó tensión y confusión en los operadores de justicia, particularmente en lo que respecta al positivismo legal y la dificultad de admitir cambios más allá de la tradicional escritura. Señor presidente, un principio que suele entrar en tensión con la justicia. Son 15 minutos, señor presidente. Sí, ya concluyo. Están 16. Ya concluyo, señor presidente. Con este preámbulo, identificadas las necesidades del sistema penal, se ha introducido en el libro segundo del proyecto algunas novedades, como las técnicas especiales de investigación, las operaciones encubiertas, entregas vigiladas o controladas, medidas cautelares de varios tipos, el uso del dispositivo electrónico de geoposicionamiento, como se lo ha hecho en Chile, la justicia restaurativa y los mecanismos alternativos de solución de conflicto penal, como la conciliación y la mediación. Asimismo, la persona que ha recibido una sentencia condenatoria tiene que recibir una verdadera rehabilitación. Por eso hablamos de 5 ejes: laboral, educación, cultura y deportes, salud, vínculos familiares y reinserción. Pero esto sería incompleto si no damos cumplimiento al artículo 75 de la Constitución, cuando hablamos de la reparación integral de la víctima. Una víctima no reparada no tendría razón de que nosotros estructuremos un nuevo Código Integral Penal. Para concluir, señor presidente, hago un llamado a los compañeros y compañeras de que tomen en consideración que uno de los problemas más complejos de la elaboración de este proyecto es establecer la dosimetría de las penas. La dosimetría de las penas, reconozco, es un problema muy complejo, muy técnico, por lo que más allá de los esfuerzos realizados por la Comisión, esperamos que este Pleno aporte propositivamente para esta construcción. Les invito, compañeras y compañeros asambleístas, a analizar responsablemente este proyecto, a presentar las propuestas y las soluciones que de una o de otra manera den garantía de paz y de seguridad para los ciudadanos y ciudadanas que habitamos en el país. El Ecuador espera de nosotros y nosotros tenemos que cumplir con nuestras responsabilidades. Gracias, señor presidente.